El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Capítulo 10. El martes por la noche, la mayor parte de lo que pensaba que sabía sobre mí mismo había resultado estar equivocado. El domingo por la mañana, mi padre y yo teníamos que hacer las maletas e irnos a casa. Me quedaban solo unos pocos días para decidir qué hacer. Quedarme o irme. Ninguna opción parecía buena. ¿Cómo podía quedarme allí y dejar atrás todo lo que había conocido? Pero, con todo lo que había averiguado, ¿cómo podía regresar a casa? Aún peor, no había nadie con quien pudiera comentarlo. Hablar con mi padre era impensable. Emma efectuaba frecuentes y apasionadas exposiciones de por qué debería quedarme, ninguna de las cuales reconocía la vida que yo debía abandonar, a pesar de lo pobre que parecía ahora, sin contar cómo la repentina e inexplicable desaparición de su único hijo podría afectar a mis padres ni la agobiante sensación de asfixia que ella misma había admitido sentir dentro del bucle. Emma se limitaba a decir, «Contigo aquí, será mejor». Miss Peregrine era aún de menos ayuda. Su única respuesta era que no podía tomar una decisión como esa por mí, aun cuando yo solo quisiera discutirlo. Con todo, era evidente que quería que me quedara. Más allá de mi propia seguridad, mi presencia en el bucle haría que todos los demás estuvieran más seguros. Pero a mí no me hacía ni pizca de gracia dedicar mi vida a ser su perro guardián. Empezaba a sospechar que mi abuelo había sentido lo mismo y por eso no había querido volver después de la guerra. Unirme a los niños peculiares también significaba que no terminaría mis estudios secundarios, ni iría a la universidad, ni llevaría a cabo ninguna de las cosas que formaban parte de hacerse mayor. Por otra parte, tenía que recordármelo a cada momento, yo no era normal y mientras los huecos me persiguieran, cualquier vida fuera del bucle sería casi con toda seguridad interrumpida antes de tiempo. Pasaría el resto de mis días atemorizado, mirando por encima del hombro, atormentado por pesadillas y esperando a que ellos regresaran finalmente y me dieran el pasaporte. Eso sonaba muchísimo peor que perderme la universidad. Entonces pensé, ¿no hay una tercera opción? ¿No podría ser como el abuelo Portman, quien durante 50 años había vivido, prosperado y mantenido a raya a los huecos fuera del bucle? Fue entonces cuando la voz autocrítica de mi cabeza hizo acto de presencia. Él tenía entrenamiento militar, tonto. Era un tipo duro y frío. Tenía un vestidor lleno de escopetas recortadas. Ese hombre era un Rambo comparado contigo. Podría apuntarme a una clase en el campo de tiro, decía entonces la parte optimista de mí. Aprender karate, ponerme en forma. ¿Estás de broma? Ni siquiera eras capaz de protegerte a ti mismo en el instituto. Tuviste que sobornar a aquel patán para que fuese tu guardaespaldas, y te mearías en los pantalones solo por apuntar con una arma auténtica a alguien. No, no lo haría. Eres débil, eres un perdedor. Es por eso que él nunca te contó quién eras en realidad. Sabía que no podías lidiar con ello. Cállate, cállate. Durante días le di vueltas a mi diálogo interno. Quedarme o irme, obsesionado constantemente sin llegar a ninguna determinación. Entretanto, mi padre perdió por completo el interés por su libro. Cuanto menos trabajaba, más se desanimaba, y cuanto más desanimado estaba, más tiempo pasaba en el bar. Nunca le había visto beber de ese modo, 6, 7 cervezas por noche, y no quería estar cerca de él cuando lo veía así. Se mostraba sombrío y, cuando no estaba enfurruñado sin decir nada, me contaba cosas que yo realmente no quería saber. Uno de estos días tu madre va a dejarme, confesó una noche. Si no hago algo muy pronto, creo que ella podría hacerlo. Empecé a evitarle, no estoy seguro de si lo advirtió. Se tornó deprimentemente fácil mentir sobre mis idas y venidas. Entretanto, en el hogar para niños peculiares, Miss Peregrine había constituido una especie de confinamiento. Era como si se hubiera declarado la ley marcial. Los niños más pequeños no podían ir a ninguna parte sin un acompañante, los de más edad iban en parejas y Miss Peregrine tenía que saber dónde estaba todo el mundo en todo momento. Solo conseguir permiso para salir era todo un suplicio. Se designaron centinelas en turnos rotatorios para vigilar la parte delantera y la trasera de la casa.
En todo momento del día y la mayor parte de la noche se podían ver rostros aburridos atisbando por las ventanas. Si divisaban a alguien acercándose, tiraban de una cadena que hacía sonar una campanilla en la habitación de Miss Peregrine, lo que significaba que siempre que yo llegaba ella me estaba esperando al otro lado de la puerta para interrogarme. ¿Qué sucedía fuera del bucle? ¿Había visto alguna cosa extraña? ¿Estaba seguro de que no me habían seguido? Como es lógico, los niños empezaron a perder un poco la chaveta. Los pequeños se volvieron revoltosos, mientras que los mayores se mostraban alicaídos, quejándose a voces de las nuevas reglas. Suspiros teatrales brotaban de la nada, era la única pista de que Millard había penetrado en una habitación. Los insectos de Hugh revoloteaban y picaban a la gente, hasta que fueron desterrados de la casa, tras lo cual Hugh se pasaba todo el tiempo ante la ventana, con sus abejas arremolinándose al otro lado del cristal. Olive, alegando que había extraviado sus zapatos lastrados, se aficionó a reptar por el techo como una mosca, dejando caer granos de arroz sobre la cabeza de la gente hasta que alzaban la vista y advertían su presencia, y entonces ella prorrumpía en carcajadas tan devastadoras que su levitación fallaba y tenía que agarrarse a algún candelabro o a una barra de cortina para no caer. El que estaba más extraño de todos era Enoch. Desaparecía en el interior de su laboratorio del sótano para efectuar unas cirugías experimentales a sus soldados de arcilla que habrían espeluznado al mismísimo Dr. Frankenstein, amputar las extremidades a 2 de ellos para convertir a un tercero en un horrendo hombre araña o embutir 4 corazones de gallina en una única cavidad pectoral en un intento de crear a un superhombre de arcilla que jamás se quedase sin fuerzas. Uno a uno los pequeños cuerpos grises fallaban bajo la tensión y el sótano acabó pareciéndose a un hospital de campaña de la Guerra de Secesión Americana. Por su parte, Miss Peregrine permanecía en un estado de movimiento continuo, fumando una pipa tras otra y cojeando de habitación en habitación para controlar a los niños, como si pudieran desaparecer en cuanto salieran de su vista. Miss Bassett se quedó allí. Emergía de su sopor de vez en cuando y deambulaba por los pasillos, llamando con tristeza a sus pupilos abandonados, y poco después volvía a desplomarse en brazos de alguien antes de ser llevada de vuelta a la cama. Hubo muchísima especulación paranoica sobre el trágico calvario de Miss Bassett y de por qué querrían los huecos secuestrar a las Imbrines. Las teorías iban desde las historias más rocambolescas, como crear el bucle más grande de la historia, lo bastante grande para engullir a todo el planeta, hasta las que rayaban el optimismo más ridículo. Los huecos necesitan la compañía de las Imbrines porque ser un horrible monstruo devorador de almas puede hacer que te sientas muy solo. Finalmente, una quietud malsana se apoderó de la casa. 2 días de confinamiento habían aletargado a todo el mundo. Considerando que la rutina era la mejor defensa contra la depresión, Miss Peregrine intentó mantener a todo el mundo interesado en sus clases diarias, en preparar las comidas, en mantener la casa limpia y ordenada. Pero siempre que no tenían órdenes directas, los niños se dejaban caer pesadamente en cualquier silla, miraban apáticamente por las ventanas cerradas a cal y canto, hojeaban libros sobados con las esquinas raídas, leídos cientos de veces antes, o simplemente dormitaban. Yo jamás había visto en acción el talento peculiar de Horace hasta que, una tarde, empezó a chillar. Corrimos escaleras arriba hasta la buhardilla, donde había estado montando guardia, y lo encontramos rígido en una silla, atenazado por lo que parecía ser una pesadilla. Tenía los ojos abiertos y arañaba el aire horrorizado. En un principio sus gritos fueron solo eso, pero luego empezó a farfullar, gritaba que los mares ardían, caían cenizas del cielo y un manto interminable de humo cubría la tierra. Tras unos cuantos minutos profiriendo declaraciones apocalípticas, pareció agotarse y cayó en un sueño inquieto. Los otros habían visto a Horace en acción otras veces, lo bastante a menudo como para que hubiera fotos de sus ataques en el álbum de Miss Peregrine, y sabían qué hacer. Bajo la supervisión de la directora, le cogieron por los brazos y las piernas y lo transportaron a la cama. Cuando despertó, unas cuantas horas más tarde, afirmó que no recordaba nada y que los sueños que no podía recordar raras veces se hacían realidad.
Los demás dieron por ciertas sus palabras, puesto que ya tenían demasiadas otras cosas de que preocuparse. Sin embargo, yo me quedé con la impresión de que no lo había contado todo. Cuando alguien desaparece en una población tan pequeña como Cairnholm, es difícil que pase desapercibido. Por eso, el miércoles, cuando Martin no abrió el museo ni pasó por el hoyo del sacerdote para tomar su acostumbrada copita antes de acostarse, la gente empezó a preguntarse si estaba enfermo. La esposa de Kev fue a ver cómo estaba y se encontró que la puerta de su casa estaba abierta de par en par y su billetero y sus gafas estaban sobre la encimera. Sin embargo, no había ni rastro de Martin. Entonces la gente empezó a preguntarse si estaría muerto. Cuando siguió sin aparecer al día siguiente, enviaron a una cuadrilla de hombres a abrir cobertizos y a atisbar bajo los botes de la playa, buscando en cualquier parte donde un hombre sin esposa que gustaba del whisky pudiera ir a dormir la mona. Pero apenas habían empezado, cuando llegó una llamada en la radio de onda corta. Habían pescado el cuerpo de Martin en el océano. Yo estaba en el pub con mi padre cuando el pescador que lo había encontrado entró por la puerta. Era bien entrado el mediodía, pero se le sirvió una cerveza por principios, y en cuestión de minutos el hombre contaba su historia. Estaba allá en Gannett's Point recogiendo mis redes, empezó. Pesaban una barbaridad, lo que me sorprendió, porque todo lo que atrapo generalmente por allí son cositas diminutas, camarones y eso. Pensé que quizás se habían enganchado en una trampa para cangrejos, así que agarré el garfio y me puse a hurgar a un lado y a otro, por debajo del bote, hasta que se quedó enganchado en algo. Todos acercamos más nuestros taburetes, como si fuera la hora del cuento en algún morboso jardín de infancia. Era Martin, ya lo creo que era él. Parecía como si hubiera caído por un acantilado y le hubieran mordisqueado los tiburones. Dios sabe qué estaría haciendo allí fuera en los acantilados en plena noche, vestido solo con su bata y los calzones. ¿No iba vestido?, preguntó Kev. Vestido para ir a la cama, quizá, respondió el pescador. No para pasear bajo la lluvia. Se mascullaron unas breves oraciones por el alma de Martin y luego la gente empezó a intercambiar teorías. En unos minutos, el lugar era un hervidero de humo y de Sherlock Holmes achispados. Puede que estuviera borracho, aventuró un hombre, o si estaba fuera, en los acantilados, a lo mejor es que vio al asesino de ovejas y lo perseguía, dijo otro. ¿Y qué hay de ese tipo nuevo?, preguntó el pescador. El que está acampando, el muy majara. Mi padre se irguió en su taburete. Tropecé con él, intervino. Hace 2 noches. Me volví hacia él sorprendido. No me lo dijiste. Yo iba a ver al farmacéutico, intentando pescarle antes de que cerrara, y ese tipo iba en dirección contraria, fuera del pueblo y con muchas prisas. Choqué contra su hombro cuando pasó, solo para provocarle. Se detuvo y me miró fijamente, como queriendo intimidar. Me planté delante de él y le dije que quería saber qué estaba haciendo aquí, en qué estaba trabajando. También le dije que la gente de aquí hacían comentarios. Kev se inclinó sobre el mostrador, y pareció como si estuviese a punto de darme un puñetazo, pero luego, simplemente se alejó. Muchos hombres tenían curiosidad. ¿Qué hace un ornitólogo? ¿Por qué el tipo acampaba ahí afuera y otras cosas que yo ya sabía? Mi pregunta era otra, y me moría por hacerla. ¿Observaste algo extraño en él? ¿En su rostro? Mi padre pensó durante un segundo. Pues la verdad es que sí. Llevaba gafas de sol. De noche, algo condenadamente curioso. Una sensación horrible me invadió y me pregunté hasta qué punto había estado cerca mi padre de algo mucho peor que una pelea a puñetazos. Supe que tenía que contarle esto a Miss Peregrine, y pronto. «Ah, maldita sea», exclamó Kev. «No ha habido un asesinato en Cairnholm en 100 años. ¿Por qué iba a querer nadie matar al viejo Martin? No tiene ningún sentido. Os apuesto una ronda a todos a que cuando nos devuelvan su autopsia, descubriremos que estaba como una cuba de tanto alcohol». «Podría tardar un poco en suceder eso», informó el pescador. «La tormenta viene hacia aquí y el hombre del tiempo dice que va a ser una buena. La peor que hemos tenido en todo el año». «El hombre del tiempo dice», se mofó Kev. «Ese idiota no sería capaz de adivinar si está lloviendo justo ahora».
Los isleños a menudo hacían lúgubres predicciones sobre lo que la madre naturaleza le deparaba a Cairnholm. Estaban a merced de los elementos, al fin y al cabo, y eran pesimistas por defecto, pero en esa ocasión sus temores se confirmaron. El viento y la lluvia que habían asolado la isla toda la semana se intensificaron aquella noche en un violento frente de tormentas que cubrieron el cielo y azotaron el mar levantando olas de espuma. Entre los rumores de que a Martin lo habían asesinado y las inclemencias del tiempo, el pueblo se cerró a cal y canto de un modo muy parecido a como lo había hecho el hogar infantil. La gente se quedó en sus casas. Se cerraron los postigos de las ventanas y se corrieron los cerrojos de las puertas. Las embarcaciones repiqueteaban contra sus amarraderos bajo el fuerte oleaje y ninguna abandonó el refugio del puerto. Intentar navegar en medio de aquel temporal habría sido un suicidio. Y puesto que la policía de la Isla Grande no podía recoger el cuerpo de Martin hasta que el mar se calmara, los vecinos se encontraron con la irritante cuestión de qué hacer con el cadáver. Al final, se decidió que el pescadero, que tenía la reserva más grande de hielo del pueblo, lo mantendría en frío en la parte trasera de su tienda, entre salmones, bacalaos y otras cosas, todo ello sacado del mar, al igual que Martin. Yo tenía instrucciones precisas de mi padre de no abandonar el hoyo del sacerdote, pero también tenía instrucciones de informar a Miss Peregrine de cualquier suceso extraño, y si una muerte sospechosa no cumplía tales requisitos, nada lo hacía. Así que esa noche fingí estar aquejado de algo parecido a la gripe y me encerré en mi habitación. Luego me escabullí por la ventana y bajé por el tubo del desagüe hasta la calle. Nadie más era lo bastante estúpido para estar fuera, así que corrí directamente por la calzada principal sin temor a que me vieran, con la capucha de la chaqueta bien sujeta para protegerme del azote de la lluvia. Cuando llegué al hogar para niños, Miss Peregrine me echó una mirada y supo que algo pasaba. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, recorriéndome con sus ojos enrojecidos. Le conté todo lo que había pasado, todos los hechos importantes y rumores que había podido oír. Ella palideció, me hizo entrar a toda prisa en la sala de estar, donde en un arranque de pánico reunió a todos los niños que pudo encontrar, y luego salió con paso enérgico en busca de los que habían hecho caso omiso de sus gritos. El resto se quedó allí sin saber qué hacer, ansiosos y confusos. Emma y Millard me abordaron. «¿Por qué se ha puesto de ese modo?», preguntó Millard. Les conté en voz baja lo de Martin. Millard inhaló con fuerza y Emma cruzó los brazos, con semblante preocupado. «¿Es realmente tan malo?», inquirí. «Quiero decir, es imposible que hayan sido los huecos. Solo cazan peculiares, ¿no?». Emma lanzó un gemido. «¿Quieres contárselo tú, o lo hago yo?». «Los huecos prefieren infinitamente a los peculiares por encima de la gente normal», explicó Millard. «Pero comerán cualquier cosa para sustentarse, siempre y cuando sea fresco y con mucha carne. Es uno de los modos en que sabes que podría haber un hueco merodeando. Los cadáveres se amontonan a su alrededor. Por eso son principalmente nómadas. Si no se trasladaran de un sitio a otro tan a menudo, serían fáciles de localizar». «¿Con qué frecuencia?», pregunté, con un escalofrío recorriéndome la espalda.